en Pateando el Tablero y como te anticipamos en el programa, ya está con nosotros del otro lado Cecilia Quirós. Ella es miembro de la redacción de La Izquierda Diario Perú. Hola Ceci, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gastón? Buenas tardes. Bien, Gracias bien. por la invitación. No, a vos por atendernos del otro lado. Vimos en estos días convulsivos, movilizaciones de jóvenes, de trabajadores en Perú y finalmente en el día de ayer asumió un nuevo presidente, Francisco Sagasti. Con todo este cambio que hubo o este nuevo presidente, ¿qué visión tienen ustedes? O sea, ¿qué nos puedes decir? ¿Va a cambiar algo? No, ¿cómo lo ves? Eh, em, la asunción de Sagasti es producto de la concertación, del pacto, de la negociación que se dio a nivel del Congreso entre distintas bancadas de distintas fuerzas políticas, ¿no? Es una persona que genera consenso, sobre todo en las clases medias, viene el de ser un académico, y que apunta sobre todo a frenar todas estas movilizaciones que se dieron la semana pasada, que fueron muy intensas y llevaron a la renuncia del gobierno ilegítimo de Merino, y que en el calor de estas movilizaciones empezaron a cuestionar cuestiones que tienen que ver, valga la redundancia, con el legado del fujimorismo, con el régimen del 93, con la construcción del 93. Entonces, frente a todo este escenario, que era evidente que no se podía ya direccionar desde los medios de comunicación, sale esta figura, que es producto, como decía, de un acuerdo, de una concertación, para pretender hacer creer que con su asunción todo tiene que volver a la normalidad, obviamente olvidando la enorme crisis sanitaria por la que atravesamos, la crisis económica por la que también atravesamos. Entonces, sin duda va a generar que un sector importante de quienes estaban movilizando, sobre todo las clases medias, retrocedan, le den confianza, pero del domingo hasta ayer, incluso ahora, se están dando movilizaciones, continúan dando movilizaciones, porque verdaderamente lo hacen, sienten que el problema no era que venga un tipo como Sagasti, sino que tiene que ver con toda la herencia que dejó el fujimorismo y todas las políticas que implementaron los gobiernos de ahí en adelante, hasta ahora. Ujú. Claro, esto que vos decís, que hay un pacto, de una concertación, entiendo que hace a dejar intacto muchos aspectos que hacen a la vida económica, social, a derechos que se han perdido y que de algún modo frente a estas movilizaciones se pretende poner una figura para tratar, como vos decías, de frenar, pero que eso no cambie. Tenés, o sea, elementos para poder explicarle mejor a la audiencia de qué es esta herencia de la Constitución del año 93. Claro, por ejemplo, todos los servicios públicos están privatizados, el agua, la luz, los costos son muy elevados, además que hay alrededor de 8 millones de personas que no acceden a servicios tan elementales como las redes de agua y desagüe, la privatización de la salud y el desfinanciamiento de la salud pública, que lo vimos más recientemente con la pandemia, donde los hospitales públicos colapsaron y las grandes clínicas privadas eh, se enriquecieron enormemente, cobrando pues cifras inalcanzables, impagables, e incluso quienes han fallecido producto de la COVID, sus familiares están endeudados y van a estar endeudados por muchísimos años con estas clínicas. Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? La educación también se dio paso desde los 90 en adelante para la creación de muchas universidades que sin criterios mínimos de calidad han venido enriqueciéndose enormemente. Muchos de esos empresarios hoy son congresistas o hay sectores de congresistas que representan esos intereses de estos empresarios de la educación, lo cual también genera pues una indignación, un malestar. Ahora, desde los grandes medios de comunicación y la derecha y un sector de la izquierda neorreformista, pretendían hacer creer que todas estas movilizaciones eran en defensa de la democracia. Entonces, si bien es cierto, ellos se han movilizado o el accionar que ellos han tenido ha sido en defensa de la democracia y de la institucionalidad, eso no significa que el conjunto de quienes se movilizaban
lo hacían por eso, sino porque, si bien es cierto, hay una bronca muy fuerte, muy grande contra el Congreso, contra todos los políticos, los partidos existentes, eh, también es una expresión, ¿no es cierto?, de que los, entre comillas, malos manejos, que es parte de la cotidianidad en el capitalismo, eh, se vea reflejado que todas las desigualdades que supuestamente tenemos es producto de la corrupción. Ese es el Ujú. argumento que nos pretenden hacer creer, pero sin embargo no es eso, ¿no? Porque, bueno, la corrupción no es que se empieza a dar en estos últimos 5 años, sino que es parte del sistema capitalista, es parte de la gestión de los estados capitalistas, pero sin embargo en estos últimos años empieza a hacer más énfasis para desviar la atención de que el problema es el neoliberalismo, son los 30 años de todas estas políticas que nos llevaron a tener la salud pública desfinanciada, la educación desfinanciada, los profesores con salarios muy bajos, médicos, enfermeras con salarios muy bajos, para hacernos creer que el problema son solamente individual, un problema moral que tiene que ver con que hubo un determinado político que es corrupto o corrupta, y eso no es así. Entonces, si bien es cierto, aún hay una lucha por cuáles son las ideas que se imponen en este movimiento, pero a nosotros nos parece muy importante que la juventud haya entrado a participar y a ser parte activa de estas movilizaciones, haciendo parte también de todo el enorme del levantamiento de la juventud que se dio en Chile el año pasado Ujú. y que pusieron contra las cuerdas al gobierno de Piñera y a toda la herencia de Pinochet. Sí, Ceci, por esto último que vos decís, vimos también lamentablemente el fallecimiento de dos jóvenes por la represión policial y un mensaje muy fuerte en las calles, digo, yendo al tema de la juventud, donde se titulaba que los políticos que vos mencionás que tanto se odian en las calles se habían metido con la generación equivocada. Este, ¿Cuál es entonces esta generación equivocada? ¿Qué desafíos tiene la izquierda diario y nuestro grupo hermano en Perú frente a estos jóvenes y frente sobre todo a todos estos monstruos y trampas que impone el régimen? Evidentemente la juventud estuvo pues en primera línea de todas estas movilizaciones, de todas estas luchas, enfrentando la brutal represión que dejó eh, como producto el asesinato de dos jóvenes estudiantes, decenas de heridos, incluso el fin de semana se reportaron desapariciones, detenciones ilegales de manifestantes que, bueno, que hasta estas horas ya todos están, eh, ya han sido encontrados por sus familiares, pero que sin embargo se han denunciado, eh, como decía, detenciones que no están dentro de incluso lo establecido, lo institucional. Hay un grupo que acá se llama Grupo Terna, que no se identifican como policías y que han estado participando de estas movilizaciones para realizar detenciones masivas, lo cual es totalmente repudiable. El movimiento estudiantil, la juventud, aún habiéndose dado ya estos acuerdos entre los congresistas para la designación del nuevo presidente, en estos días de lunes, martes, ayer, hoy día también, van a seguir habiendo movilizaciones para exigir justicia y castigo para los responsables políticos y materiales del asesinato de estos dos jóvenes, de estos dos estudiantes, porque ayer el alto mando policial salió a decir que toda la intervención que realizaron la semana pasada está dentro del marco de la ley, y es que efectivamente en estos últimos 10 años desde el Estado, desde los gobiernos, se dio un empoderamiento enorme a las fuerzas represivas, y más recientemente en el gobierno de Vizcarra se dio lo que se conoce como la ley del gatillo fácil, que da completa impunidad a policías y militares para herir o matar ante alguna manifestación, ante alguna movilización, sin ninguna responsabilidad. Ujú. Entonces, lo cual es totalmente terrible. Ahora, es una juventud que si bien es cierto y llenó las calles con carteles como esto de no nos representan, que se vayan todos, se metieron con la generación equivocada, la generación del bicentenario, y una serie de frases, de mensajes que han ido inundando las redes, las calles con carteles, como decía,
aún no podemos identificar cuál es exactamente la consigna que, que los identifica a todos. Lo que sí y es muy percibido que hay una crítica profunda hacia el Congreso, hacia los partidos políticos, porque todos están involucrados en casos de corrupción, en financiamientos de empresas, hacia sus campañas, etcétera. Sin embargo, tenemos pues efectivamente un enorme reto de dialogar con todo ese descontento, con toda esta juventud que sale a las calles y construir un discurso distinto al que construyeron muchísimos años toda la izquierda vinculada pues a los partidos comunistas o a esta nueva izquierda que pretende hacer creer que toda esa indignación, y como muy bien lo expresaba la actual presidenta del Congreso, se tienen que ir ya a sus calles, de las calles tienen que irse ya a sus casas, porque ahora nos vamos a encargar nosotros, Perdona, invocando a que los jóvenes dejen de movilizarse con el objetivo de que ahora sean ellos, quienes están pues en el Congreso, en el Ejecutivo, los que se van a encargar de supuestamente remediar de alguna forma toda esta crisis que estamos viviendo. Sin embargo, eso no es así, y el reto, como decía, que tenemos es dialogar con esa juventud y establecer pues que el problema no solamente es la corrupción en términos morales de un político, de una política, sino que tiene que ver con toda la herencia, con todo el legado que nos dejó el fujimorismo y todos los gobiernos que de ahí vinieron, hasta el señor Vizcarra, Merino, y sin duda este gobierno van a seguir implementando una serie de políticas que van a recortar y van a flexibilizar mucho más las condiciones de trabajo, van a privatizar aún más la salud, la educación y muchos otros planes. Incluso ayer el presidente Sagasti ya anunciaba que él va a respetar la Constitución del 93 como una respuesta y para que quede claro, un mensaje claro a la gran burguesía, a la burguesía nacional, que no va a tocar nada, porque obviamente desde la burguesía se dice que todo está bien, que no hay que cambiar la Constitución, dejando claro a favor de quién va a gobernar y además que sin duda va a continuar implementando todas las políticas de ajuste que viene implementando el gobierno de Vizcarra. claro, esto es muy interesante. Por un lado, Ceci, el rol de los jóvenes, los desafíos que vos planteás para desarrollar una izquierda que se proponga efectivamente empezar a disolver todos esos legados privatizadores de la educación, la salud, los servicios mismos que están todos hecho mercancía, hecho negocio, pero también mencionados ahí, y con esto un poco quería ir finalizando, pero me parece importante que mencionaste al pasar la presidencia del Congreso, de una nueva presidenta del Congreso, con estos cambios que se dieron por la urgencia ante las movilizaciones, que la integra una militante del Frente Amplio, María Esther Vázquez, quien es la que llamó a los jóvenes a volver a la casa. ¿Cuál es el rol entonces de este Frente Amplio en esta crisis? Bueno, se dividieron en dos sectores, uno que estuvo a favor de la vacancia de Vizcarra. Hay que recordar que quienes impulsaron la vacancia de Vizcarra no fue el pueblo organizado ni movilizado, fueron los congresistas involucrados también en casos de corrupción y que desde el Congreso pretenden imponer leyes para favorecer sus negocios particulares o la de sus amigos. Y de otro lado tuvimos un sector donde está Mirta Vázquez, la actual presidenta del Congreso, y también Rocío Silva Santisteban, que pasaron a defender a capa y espada al presidente Vizcarra, bueno, al expresidente Vizcarra, y que no solamente en esta reciente crisis, sino que durante todo el tiempo que ellas han estado como congresistas, han sido unas defensoras de Vizcarra y de sus políticas. Ahora, como decía, ella hoy sea presidenta del Congreso es parte de una concertación, de un acuerdo que se da en las bases del Frente Amplio. Hemos visto en las redes sociales los saludos que se les dirigen a ellas como una forma de aprobar también esas negociaciones y esos acuerdos, con lo cual son parte también de todos esos partidos políticos
políticos que están al servicio del régimen, y que a toda esa bronca y que se expresó con enormes movilizaciones en las calles, en todo el país se dieron movilizaciones. Ellos, como espacio político, apuntan también, junto con los otros partidos de la derecha, a darle una salida institucional a esto y hacer lo que claramente pedía: váyanse a sus casas, ¿no? Entonces, que ya no es momento de movilizarnos, de luchar, y ahora es momento, sin duda, de gobernar, y ellas van a pretender hacer, sin duda, eco de todas las políticas de Sagasti. Claro, bueno, por eso es importante la aclaración que haces, dado que son frentes de centro izquierda o neoreformistas que también tienen su ascendencia en distintas expresiones en América Latina, o lo que podría ser un sector de la actual coalición de gobierno en Argentina, cómo actúan cuando empieza a haber movilizaciones de la juventud, de los trabajadores, ante situaciones tan críticas como la que sucede en Perú. Nada, que para cerrar, si querés agregar algo más, Ceci. Bueno, muchas gracias, y como nosotros decimos, esto no ha terminado, ¿no? Ujú. Tenemos que seguir organizándonos, luchando para acabar con todo el legado del fujimorismo y de todos los gobiernos que vinieron de ahí hasta esta parte. Bueno, te agradecemos mucho la entrevista y les recomiendo seguir el sitio de la Izquierda Diario Perú, donde está actualizado en artículos toda la crisis que se vive, y también cómo los protagonistas en las calles, los jóvenes y los trabajadores y las mujeres, están peleándola. Te agradecemos mucho, Ceci, la entrevista. Muchas gracias, Gastón. Saludos a todos, un abrazo.